Arrancamos el último bloque, ya se encuentra en forma virtual el economista Ricardo Delgado para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Bueno, gracias, Ricardo, por atendernos una vez más. Una semana, Ricardo, en la que el precio de la soja superó los $600 la tonelada y se ubicó en su nivel más alto desde el 2012. ¿Cómo beneficia esto a la economía argentina, Ricardo? Bueno, claramente es una buena noticia que viene del exterior. Pocas noticias impactan tan directamente sobre la economía argentina que vienen del mundo como los precios de las commodities que producimos y exportamos. Evidentemente esto va a permitir fortalecer las reservas. De hecho, esta semana el Banco Central hizo compras récord en términos de divisas diarias. Y por otro lado, por supuesto, también algo que ya vimos a partir del mes de marzo, se va a fortalecer la recaudación fiscal, que en el primer trimestre, aún sin el efecto del salto a los $600 de la tonelada de soja, ya está creciendo en el primer trimestre la recaudación un 15% en términos reales, o sea, neta de la inflación. Con lo cual le permite también al gobierno ser bastante más optimista en términos de alcanzar la meta de déficit fiscal que votó el Congreso en el presupuesto. Ricardo, una vez más se da en la historia económica argentina que los precios de sus productos de exportación alcanzan niveles máximos durante gobiernos peronistas. Sí, coincidencias o casualidades históricas. Me parece de todos modos que lo que tratar de aprender, Alejandro, es el hecho de que efectivamente no debemos pensar que estos shocks externos son permanentes, que los efectos van a seguir a lo largo de los años y de las décadas, porque de esa manera vamos a evitar hacer las reformas que tenemos que hacer en la economía argentina para que sea una economía que genere divisas de manera más genuina y que no dependa solamente de precios internacionales que coyunturalmente pueden estar altos, pero que luego, lo hemos visto en otros momentos históricos, vuelven a caer. La soja hasta no hace mucho tiempo atrás estaba en $200 la tonelada, y esto me parece que claramente, digamos, atar esos ingresos fiscales y esa mayor afluencia de dólares a las reservas del central, atarla a una estructura de gastos que después no vamos a poder financiar, bueno, forma parte de los problemas que estructuralmente los argentinos tenemos que debatir y resolver. Bueno, Ricardo, vimos esto que vos decís en los años posteriores al 2012, en donde hubo una caída muy pronunciada en el precio de la soja, ¿no? Efectivamente, allí empezó el cepo, en segundo gobierno de Cristina Kirchner. Luego, durante la época de Macri, el cepo se desmontó, pero vino un enorme endeudamiento que generó un proceso de fortalecimiento de reservas que después terminó en la nada con el proceso de fuga de capitales. Y ahora estábamos en una situación de vuelta al cepo, con una situación compleja, obviamente, en materia económica, producto de otro shock externo que fue en este caso muy negativo, como es la pandemia del COVID. Con lo cual, me parece que tenemos que ser muy cautos, utilizar muy racionalmente estos recursos extra que van a generarse desde el lado de los dólares y desde el lado de los pesos, y tratar, insisto, de consolidar un sendero de corrección fiscal que sea percibido de manera permanente, de manera consistente, y para hacer justamente más creíble las metas que este gobierno y los que vengan puedan llegar a tener. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué correlato tiene esta noticia que estamos comentando de la soja en la economía real para lo que queda del año? Y por otro lado, ¿a partir de qué momento se empieza a ver que un país empieza a hacer estos tipos de correcciones para que no esté esa relación tan directa como decís y verdaderamente se apunte a un esquema más consolidado, ¿no?
Bueno, a ver, el precio de la soja me parece que lo que ayuda es, de vuelta, a consolidar un sendero de corrección fiscal. Eso lo que va a permitir es empezar el problema de fondo, a mi juicio, que tiene la economía argentina, que es el elevado índice de inflación, la elevada inflación que venimos digamos, sufriendo ya hace más de una década y que evidentemente pasan los gobiernos y no llegan las soluciones, no se encuentran las soluciones. Esto va a permitir también, a mi juicio, ordenar, si hacemos las cosas bien, ordenar cuestiones vinculadas con el financiamiento de distintas partidas de gasto, que es otra de las grandes discusiones de la Argentina, y a mi juicio también, creo, es importante pensar en una digamos, desinflación que sea más consistente y que le permita a los argentinos ya no estar mirando el dólar como la variable, como el termómetro a seguir, sino empezar a pensar en pesos, en una economía que se desdolariza lentamente. Con lo cual, los impactos no van a ser inmediatos, son inmediatos en lo fiscal y en las reservas, pero si se utiliza bien este momento, es posible empezar a ordenar la macro de una manera más consistente. Claro, ahora, ¿cuáles serían las señales que nos daría la economía o desde las políticas que se emprenden para que nosotros entendamos que vamos hacia ese lugar? Bueno, lo primero es que lo que se debería plantear es que se va a cumplir con el déficit primario previsto y votado por el Congreso en el presupuesto, el 4.2% de déficit. Eso es alcanzable con estos niveles de actividad económica sin necesidad de entrar en un ajuste, sin entrar en una lógica que obviamente no es electoralmente factible, que es una lógica de contracción de la demanda, sino todo lo contrario. Es posible, digamos, lograr con estos recursos adicionales este déficit del 4.2% que estableció el gobierno en su presupuesto. Eso además, con más dólares en la calle, lo que va a haber es mayor tranquilidad cambiaria. El Banco Central sigue teniendo herramientas, sigue teniendo poder de fuego para atender a digamos, eventuales digamos, desajustes o mayores demandas puntuales en los mercados financieros, en los dólares financieros, el contado con liqui y el dólar MEP. Esto es bastante claro. Ahora, conformarse con tener una brecha del 60% a lo largo del tiempo, sin empezar a pensar en que haya un mercado unificado del tipo de cambio, tener una lógica de mercados desdoblados, va a seguir profundizando estas tendencias naturales a no liquidar una vez que pase esta etapa de no solamente precios, sino de cosecha de soja que va a terminar, de liquidación de cosecha que terminará ya por el mes de julio-agosto, y allí van a empezar los problemas. El otro tema, por supuesto, es ordenar y pensar de manera clara la cuestión tarifaria. Ricardo, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Continuaremos hablando en otra oportunidad. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo Delgado sobre la importancia de aprovechar los recursos extraordinarios que hoy están ingresando al país para corregir el déficit fiscal, resolver el problema de la inflación y sentar las bases para el crecimiento de la economía argentina en los próximos años. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.